Hola, en este video vamos a ver cómo obtener el subespacio ortogonal y para qué es útil saber este cálculo. Comencemos. Tengamos en cuenta que el subespacio ortogonal de un subespacio dado contiene a todos los elementos del espacio ambiente que son ortogonales al subespacio. Para que esto ocurra, para que los elementos sean ortogonales al subespacio, alcanza con que sean ortogonales a los generadores del subespacio. Es decir, si yo tengo un subespacio dado por generadores, B1, BK, y quiero obtener su espacio ortogonal, alcanza con encontrar todos los B que están en el espacio ambiente, tales que contra cada uno de los generadores me dé 0. Si contra cada uno de los generadores el producto interno da 0, en particular va a ser ortogonal a todos los generados por estos generadores, ¿sí? Todos los elementos de S. ¿Sí? Entonces voy a buscar vectores del ambiente que sean ortogonales a todos los elementos de S y para eso alcanza con que sean ortogonales a los generadores. Cuando uno consigue el ortogonal, tiene tres propiedades fundamentales de ese subespacio ortogonal. La intersección entre los elementos del ortogonal y el subespacio inicial. En la intersección solo está el elemento nulo. Más aún, si uno quiere hacer la suma entre el subespacio y su ortogonal, como esta intersección es 0, la suma es una suma directa. Y si es una suma directa y además tiene en cuenta la cantidad de dimensión de cada uno de esos subespacios, se da cuenta de que la suma no solo es directa, sino que genera todo el espacio ambiente. Es decir, me genera todo Rn si es que estoy trabajando con Rn. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo con un espacio en particular, este subespacio ortogonal lo que hace es completar al espacio original de manera que la suma sea una suma directa y que lo complete. Ya sabemos que podemos completar un subespacio a todo Rn con distintos subespacios, pero esta va a ser una manera en la que nos aseguremos que la suma es una suma directa. Eso es lo interesante. Y la otra cuestión interesante tiene que ver con la propiedad 2 que está enunciada acá. Y es que cuando uno ortogonaliza un subespacio, encuentra el espacio ortogonal y vuelve a buscar el espacio ortogonal de lo que obtuvo, vuelve a tener el espacio original. Y esta propiedad, que parece una propiedad eh, interesante, es más interesante cuando vemos en la práctica cómo se utiliza. Como la suma es directa y me da todo el espacio Rn, en particular, como me da teniendo en cuenta las dimensiones y el teorema de la dimensión de S tiene que darme el subespacio ortogonal, la dimensión del espacio ortogonal complementa el subespacio S para darme todo n. ¿Sí? Es decir, que si tengo n vectores, la dimensión del ortogonal, si tengo s vectores, la dimensión del ortogonal va a ser n menos s. De manera que la suma de estos dos me termine dando n. Si estoy trabajando, obviamente, si estoy en Rn. Complementa. Veamos un ejemplo en particular. En este ejemplo, si me dan los vectores, rápidamente yo puedo definir quién es el espacio ortogonal poniendo los vectores cuyas coordenadas contra el primer vector, contra el 1, el 2, el 5 y el 0 en producto interno, me dan 0. Esta primera ecuación resulta de haber multiplicado 1, 2, 5, 0 contra el x1, x2, x3, x4. Observa que si yo multiplico coordenada a coordenada y sumo, me da la primera ecuación. De la misma manera lo hago con el segundo vector, el 0, 1, 0,
1, si lo multiplico por el x1, x2, x3, x4 genérico de mi ortogonal, multiplicando coordenada a coordenada, obtengo la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, su espacio ortogonal siempre lo voy a poder obtener a partir de los generadores del subespacio S a través de un sistema de ecuaciones homogéneas. Y si resuelvo ese sistema de ecuaciones homogéneas, simplemente despejando y encontrando el conjunto solución, en particular puedo despejar x2 en función de x4 y x4 ponerlo como una variable libre, reemplazar x2 en la ecuación que tengo arriba por menos x4, o sea, me va a quedar menos 2x4, y despejándole una de las variables, por ejemplo, si despejo x1, voy a obtener x1 en función de x4 y también de x3, o sea que ya tengo dos variables libres, con lo cual voy a tener dos generadores. Y escribiendo cómo son los elementos del conjunto solución de este sistema homogéneo, en la primera coordenada obtengo que es 2x4 menos 5x3, en la segunda coordenada es menos x4, en la tercera es x3 y en la cuarta es x4 porque x3 y x4 son variables libres, y desgloso, es decir, separo quienes deberían estar multiplicadas a x3 para generarme este genérico, que es el menos 5, el 0, 1, 0, y quién está con la coordenada x4, observa de dónde saco esos números. Para la primera coordenada está multiplicada por 2, para la segunda coordenada está multiplicado por menos 1, para la tercera, como no aparece, está multiplicada por 0, y en la cuarta está multiplicada por 1, obtengo cómo es la pinta de un vector genérico en R4 en el espacio ortogonal. Es decir, que todos los elementos del espacio ortogonal están generados por estos dos vectores. Y los obtuve simplemente resolviendo por Gauss, despejando el conjunto solución de ese sistema homogéneo. Bien, así que si me dan los generadores, es fácil encontrar su ortogonal. Veamos qué ocurre si me dan ecuaciones. En este ejemplo tenemos un subespacio que está dado por ecuaciones. Como está dado por ecuaciones, y está dada por un sistema de ecuaciones homogéneo, hago el procedimiento habitual y al subespacio le busco quiénes son sus generadores resolviendo este sistema homogéneo, antes de aplicar la definición del subespacio ortogonal. Recién acá aplico la definición de espacio ortogonal. Y entonces digo que el ortogonal va a estar generado por multiplicar esto con un genérico. Y me va a dar la primera ecuación, este con un genérico me va a dar la segunda ecuación. Si a este subespacio, además de tenerlo de esta manera, como sistema de ecuaciones, quieres obtener quiénes son sus generadores, acá, despejando y encontrando el conjunto solución, ¿sí? Vas a encontrar quiénes son las soluciones. Despejas una variable en función de la otra, reemplazas y encontrás cómo es la solución genérica de este sistema homogéneo. Ahora bien, no voy a hacer los cálculos, puedes hacerlo, pero observa lo siguiente. Como el sistema homogéneo que yo arranqué está triangulado, hay algo interesante que aparece ahí. Al estar triangulado, me permite observar que los coeficientes con los que estoy multiplicando a cada una de las coordenadas me genera un vector que ya sabemos que multiplicado por las coordenadas de mi subespacio me da 0. Es decir, que el vector que está multiplicado al x1, x2, x3 es un vector generado, es un vector ortogonal a W. Es por eso que me aparece como el primer vector. Lo mismo, la segunda ecuación, acuérdate que tu sistema homogéneo tiene que estar triangulado para obtener estos vectores. El segundo vector también es un generador del ortogonal.
Pero no solo eso, te aseguraste que esos dos vectores generadores, ¿sí?, son una base del ortogonal. Entonces, si tú tienes el sistema dado por un sistema de ecuaciones homogéneas, pero además triangulado, ¿sí?, al máximo, es decir, no se puede triangular más, lo que se denomina escalonado, ¿sí? Si vos lo tenés triangulado, automáticamente podés encontrarte generadores de tu espacio ortogonal. Y si estaba triangulado, en particular esos generadores van a formar una base de tu espacio ortogonal. Podés saltearte todos estos pasos si tenés en cuenta esta observación. Entonces, resumiendo, cuando vos tenés un subespacio, cualquiera, que está dado por vectores, es fácil encontrarle a ese subespacio sus ecuaciones, las ecuaciones del subespacio ortogonal. Y a través de resolver por Gauss, ¿sí?, esa definición, resolviendo el sistema homogéneo involucrado, encontrarías cuál es el ortogonal. Muy bien, si tenés un subespacio dado por ecuaciones, que fue nuestro segundo ejemplo, si tu subespacio está dado por ecuaciones, podés hacer todo el camino de encontrarle generadores, ir por la definición del ortogonal y después encontrarle sus generadores, pero si esas ecuaciones estuvieran trianguladas, podés ir directamente a ver quiénes son esos vectores, los vectores que forman una base del ortogonal. Incluso es más directo. Entonces acá estoy usando, si tengo las ecuaciones, acuérdate que las ecuaciones las tenés que tener trianguladas por Gauss. Si las tenés trianguladas, automáticamente vas a encontrar el ortogonal. Pero hay algo más interesante incluso, que es lo siguiente. Si observas en el ejemplo, nosotros arrancamos con un subespacio generado por vectores y encontramos el ortogonal dado por ecuaciones. Si a esas ecuaciones le buscaba generadores, es decir, si a esas ecuaciones, que las consideré como el W, si a esas ecuaciones le buscas generadores y definís su ortogonal, observa que el ortogonal va a estar dado en ecuaciones. Lo interesante acá, que si haces todo ese proceso arrancando de dos vectores, su ortogonal, y volvés a ortogonalizarlo, como lo hicimos acá, lo que obtenés es el ortogonal dado por ecuaciones, pero es el ortogonal del ortogonal. Es decir, lo que logramos acá es arrancar por un subespacio dado por esos dos vectores y conseguirnos cuáles son sus ecuaciones, haciendo todo ese proceso. Es decir, si vos arrancas con S, a S le calculás ese ortogonal, le buscas generadores y a ese ortogonal le volvés a ortogonalizar, por definición, pasaste de generadores al subespacio dado por ecuaciones. Espero que te hayan servido estas observaciones y estos ejemplos para que, dado un subespacio, sepas cómo encontrar su ortogonal y además utilices el ortogonal para encontrar las ecuaciones de un subespacio dado por generadores. Hasta la próxima.